quiero saludar al profesor Carlos García Gual. Profesor García Gual, bienvenido a la UNED, muchas gracias por estar aquí y acudir a esta cita. Bueno, muchas gracias, buenos días, encantado de volver a esta casa y de esta charla. He dicho bienvenido, pero quizás tendría que haber dicho bien hallado, porque el profesor Carlos García Gual fue catedrático en esta casa en la que estamos, en la UNED, 10 años creo. 10 años. Estuvo además como vicerrector cuando Elisa Pérez Vera era rectora, ¿verdad? La primera rectora de una universidad española, y luego ya estuvo en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid, 20 años. 20 años, sí, ¿verdad? Hasta mi jubilación. Larga trayectoria intensa. Sí. Yo además había estado ya en otras universidades, había estado en Barcelona unos 6 años y en Granada 1 año, y previamente fui profesor de instituto, o sea que yo he dedicado muchísimo tiempo a la enseñanza. Ha hecho todo el recorrido de la enseñanza, ¿verdad? Sí. Quiero decir que Carlos García Gual, conocido por todos, yo creo, es escritor, crítico, traductor, catedrático, ya he dicho. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Traducción, ¿verdad? Y ha publicado numerosos libros y artículos sobre literatura clásica y medieval, filosofía griega y mitología. A todo esto hay que añadir que recientemente tomó posesión del sillón J mayúscula de la Real Academia Española con el discurso Historias de amantes peregrinos, las primeras novelas. El sillón J mayúscula fue ocupado anteriormente por Francisco Nieva, el anterior ocupante de este sillón, y también por Antonio Tobar, en una época anterior. ¿Es significativo ese sillón para usted? Yo conocí a Tobar en los últimos años de Tobar, y yo todavía era estudiante de últimos años, en el 65, y luego lo traté algo. Y en ese sentido, bueno, estoy muy honrado porque creo que era una persona que fue muy importante para los estudios clásicos en España y que era un gran intelectual. En cuanto a Francisco Nieva, no lo conocí, vi alguna obra suya, pero creo que también fue una persona muy interesante porque cambió la dirección del teatro, trajo un teatro surrealista, crítico, muy en la línea con la renovación del teatro europeo de aquellos años, es decir, de los años 80 o algo así. Y bueno, he leído su biografía, que es una biografía muy interesante, y he leído pues algunas obras suyas, y bueno, también me gusta estar relacionado, aunque solamente sea como una lejana sombra, con estas figuras. En nombre de la corporación, la Real Academia Española le dio la bienvenida a Carmen Iglesias, que es miembro también de la RAE y directora de la Real Academia de la Historia. ¿Cómo recuerda ese momento, profesor García Gual? Bueno, ese momento es un momento pues de un protocolo así muy notable y un tanto emocionante para quien entra, por lo menos como yo, con un gran respeto hacia esa casa, donde tengo algunos amigos ya muy antiguos, y la persona que se encargó de darme la respuesta fue efectivamente Carmen Iglesias, a quien yo conocía de hacía muchos años, y que es una persona pues de gran prestigio y de gran mérito intelectual, ¿no? Porque ella es catedrática de Historia Moderna, pero ha tenido puestos importantes también en la universidad. Por ejemplo, bueno, ahora es también directora de la Academia de Historia, y persona con la que yo tengo una larga relación afectuosa, de manera que me sentí muy honrado con que fuera ella quien hiciera el discurso de respuesta. Se le ve muy bien las imágenes, hay que decir. Carmen Iglesias, en su intervención, destacó del profesor García Gual la especial brillantez y singularidad, una obra extensa e intensa, en cantidad y calidad, en la que todos y cada uno de sus trabajos están realizados con el mayor rigor científico, con una escritura siempre cuidada y sencillamente bella. Buen bagaje para entrar en la academia, profesor. Bueno, sí, esos elogios también a veces son un poco de ocasión, ¿no? Pero sí, yo me considero un profesor universitario un poco a la antigua, un profesor que no se ha limitado a la erudición precisa, sino que ha trabajado en un campo muy, muy abierto. A mí me gustan mucho las ideas,
y la historia del mundo griego, pero también de la tradición occidental. Y en ese sentido es verdad que he publicado bastantes libros, una obra un tanto dispersa que va desde los que tratan de filosofía y mitos griegos a otros que tratan más en general de la literatura comparada, etcétera, etcétera. Sí. Sí, por citar alguno de esos libros, Epicuro, de 1981, Apología de la novela histórica, 2002, Las primeras novelas, 2008, Enigmático Edipo, 2012, Sirenas, Seducción y Metamorfosis, 2014, Historia del rey Arturo, de 2018, El diccionario de mitos, 2017, Grecia para todos, 2019. Yo creo que es una labor divulgativa que entronca con esa tradición de seguir manteniendo y trasladando el conocimiento clásico a las nuevas generaciones, que es una labor súper importante. Sí, a mí me gusta, digamos, esa labor, ese enfoque abierto, porque no pienso que la cultura a distintos niveles, no puede encerrarse, por ejemplo, en las aulas universitarias o sobre todo en esas especializaciones que ahora se exageran tanto, ¿no? Yo tengo la idea de una extensión de la cultura sin que esa divulgación sea una reducción de niveles o sea una cosa facilona, ¿no? Pienso que es interesante abrir los espacios culturales. Y en ese sentido, pues ya digo que yo soy un poco antiguo. Yo todavía pertenezco a los estudiantes de la vieja Facultad de Filosofía y Letras, donde veíamos diferentes materias y se estudiaba historia y se estudiaba arte y se estudiaba filosofía, e incluso los de clásicas, ¿verdad? Los de en comunes. Y a mí ese plan de estudios me gusta mucho más que los actuales. Queda claro. La presentación en la Real Academia Española fue promovida por Rodríguez Adrados, quizás pensando que tal institución se quedara sin helenistas, que sería un error fatal, ¿no? Sí, efectivamente. El profesor Francisco Rodríguez Adrados, que fue mi maestro también en la carrera y con el que yo hice la tesis, está muy preocupado por esa disminución del peso de la cultura clásica en el mundo actual, y le preocupaba que en la academia estuviera solo él, que ahora tiene mala salud y no puede acudir, y por eso me llamó a mí. Realmente digamos que la iniciativa fue suya. Y bueno, yo guiado por eso pues me presentó él, vamos, realmente con mucho gusto a la casa. Yo a mí no pretendo nunca ni honores ni el ser académico, digamos, entraba en mis perspectivas, pero bueno, en fin, me considero muy honrado por su elección, una elección basada, digamos, no solo en el conocimiento, sino en una larga amistad. Yo creo que además es una labor de compromiso la suya, porque creo que es importante estar ahí en una academia de la importancia que es la de la lengua española, porque yo creo que eso dice mucho de usted como persona, y yo creo que puede seguir transmitiendo ese bagaje cultural a nuevas generaciones, ¿no? Que es lo interesante. Bueno, ojalá. Yo creo que la academia, como recientemente ha resaltado muy bien su actual director, ha ejercido una gran labor en favor de la lengua y de la cultura española durante más de 2 siglos, ¿no? Y sigue teniendo un gran prestigio y sigue habiendo en ella personas de gran valía. Yo no sé exactamente lo que un helenista, es decir, un aficionado a las lenguas y culturas griegas y latinas, puede hacer ahí en la academia, pero vamos, estoy contento de estar ahí y estoy dispuesto a colaborar en todo lo que me digan. Sin duda, hay campo, yo creo. Usted alude como mérito para haber sido invitado a la institución, la RAE, vuelvo a decir, su condición de impenitente, helenista y traductor de numerosos textos clásicos. Sí. Ya es un bagaje. Bueno, es un bagaje, es verdad. Yo ya he publicado pues muchos libros, más de 40, y aparte de eso he hecho muchas traducciones. Y digamos, como decía mi amigo, el profesor Riquer, desaparecido hace unos años, que todo lo he hecho por placer. O sea, ha sido un trabajo
digamos que nunca me ha sido penoso, sino que siempre he trabajado en lo que me gusta. Y creo que la cultura es también fuente de placer. No habría que olvidar eso. Yo, cuando me preguntan a veces sobre el papel de las lenguas clásicas y tal, yo creo que es porque abre horizontes y que el ser humano, dedíquese luego a lo que se dedique, necesita tener una visión amplia del mundo, y eso lo proporcionan en gran parte las lenguas clásicas y los estudios sobre el mundo antiguo. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en un programa llamado Sin Distancias, dedicado a la Facultad de Filología, y que estamos hablando con el profesor Carlos García Gual. Carlos García Gual, que es traductor, crítico, escritor, catedrático emérito de Filología Griega, Premio Nacional de Traducción en 2 ocasiones, y recientemente ha ingresado en la Real Academia Española. Quería hablar un poco del discurso de entrada en la Real Academia Española. Vamos a tratar de ese título tan llamativo como es Historias de amantes peregrinos, las primeras novelas. ¿Cómo surge en usted esa idea? Bueno, debo decir que volvía en este discurso a un tema que ya había tratado hace muchos años. Uno de mis primeros libros se llama Los orígenes de la novela, y trata de las novelas griegas. Y ahora volvía para subrayar algunos aspectos de estos orígenes de la novela, ¿no? Hay que decir que los griegos, a lo largo de siglos, inventaron todos los géneros literarios tradicionales, desde la épica, la lírica, la tragedia, la comedia, la filosofía, incluso la ciencia, los primeros trabajos científicos, por ejemplo, la medicina de Hipócrates, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es menos conocido que también inventaron la novela, porque la novela es un invento relativamente tardío. Esta novela, que es una novela de amores y aventuras de dos jóvenes que defienden su amor a través de un largo recorrido peligroso, y eso es menos conocido porque, ya digo, fue el último género tardío. No hay una palabra griega ni tampoco latina para la novela, ¿verdad? Novela es una palabra que viene del medieval, que viene del provenzal o también luego pasado el italiano, etcétera, etcétera, como la otra palabra que existe en Europa, que aquí no podemos utilizar, que es román o romance, ¿no? Que aquí no puede utilizarse porque el romance ya se aplicaba a un tipo de poemas, ¿no? Pero, digamos, no tuvo ni nombre, pero tuvo una gran extensión, tuvo difusión en una época, aunque no fue un género, digamos, que tratara ninguna poética, ni tuvo el prestigio clásico de los otros. Por eso yo volví a esto y quise subrayar en este discurso la modernidad de este último invento literario griego. Uh-huh. Lo que pasa es que, siguiendo el curso histórico un poco, se consideraba peligroso la lectura de novelas con argumento amoroso, y cito al emperador Juliano en el siglo IV, ¿no? Sí, yo aproveché esa cita, que es un tanto curiosa, de cómo este emperador Juliano, al que los cristianos llamaron el apóstata, preocupado por la moralidad del clero, porque como emperador él era pontífice máximo, escribió una carta al gran sacerdote de Asia diciendo que los sacerdotes no deben leer esos relatos en forma de historia, pero falsos, y que tratan temas eróticos y que mueven las pasiones. Claro, esto se entiende desde el punto de vista de la mentalidad tradicional de lo que la literatura para los griegos había sido siempre paideia, es decir, educación, ¿no? Y se hablaba de los grandes héroes y mitos en la poesía y también de la historia. Y de pronto aparece este tipo de literatura, digamos, más trivial, que ya no trata de mitos ni de grandes personajes, sino que habla de las aventuras de dos jóvenes amantes en un mundo caótico, y luego perseguidos, manifestando siempre su lealtad al amor y luego siempre con final feliz. Digamos, eso es, yo siempre he dicho que es el alba del folletín. El folletín nace ahí. Sí, ya ha citado un poco, pero en las novelas se da combinación del tema amoroso con el del viaje azaroso, así como el viaje errático, como ingredientes imprescindibles de la trama novelesca. Es verdad. Eso responde ya a una época que es la época helenística, o
sea, es decir, posterior a las grandes conquistas de Alejandro Magno, cuando la cultura griega se había difundido por un área muy vasta, por todo el oriente cercano, ¿no? Por todos los lugares por donde pasó Alejandro, quedó una huella de cultura griega, ¿no? Entonces el mundo, de pronto, el mundo griego había cobrado unos horizontes como nunca antes. Y entonces los individuos ya no tenían un papel político importante en sus ciudades. Digamos, estaban en un mundo enormemente amplio, enormemente amplio, y donde se sentían un tanto perdidos. Y entonces esta gente que ya no podía agarrarse a sus viejos mitos, que ya en las ciudades no tenían un papel político importante porque estaban gobernadas generalmente por reyezuelos o tiranos, entonces buscan una satisfacción sentimental en este tipo de literatura. Bueno, al menos eso creo yo. Sí, ya he comentado que la novela surge ya en una época tardía, pero la ficción breve, como el cuento, existe desde siempre, y viene de la tradición oral en casi todas las culturas, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo se introducen relatos de ficción desligados de la poesía y del trasfondo mitológico? Claro, ya he comentado un poco antes. Eso es lo que, yo distinguía, porque existió una teoría, una vieja teoría, que decía que la novela larga vendría de esos relatos breves. Esos relatos breves existen desde siempre, pertenecen a la literatura oral, son los cuentos, por ejemplo, que se recogen en las 1001 noches, por ejemplo, pero que ya están también en la literatura egipcia. En la literatura egipcia ya es del siglo XX a.C. ya hay relatos cortos, y oralmente han existido. Esos son los relatos estos que lo que intentan sobre todo es divertir, que son con un final sorpresa, etcétera, etcétera. Pero eso no es la novela. La novela que aparece ahora tiene, sin embargo, una especie de línea argumental muy sencilla, que consiste en que los amantes se conocen, se enamoran, luego se ven separados por el destino y tienen sus peripecias y al final se reúnen y hay el final feliz. Claro, eso es diferente, porque la novela, yo insisto, no trata tanto de divertir como de conmover. Es una especie de educación sentimental. Y entonces a lo mejor tenía cierta razón el emperador que decía que son peligrosas para los sacerdotes y para la gente, porque en la mentalidad del emperador la cultura debe ser para educar, pero no para conmover. Ahí está la diferencia clave, ¿no? ¿Y qué supone este tipo de relatos de novedad? El salto de historias mitológicas relatando vidas de hombres y mujeres, porque además es curioso, yo creo que interesante e importante, ¿no? Que se siga la vida de hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres que son en cierto sentido vulgares, en el sentido de que no son grandes héroes ellos, ni ellas son grandes heroínas. La novela esa invita al lector y a la lectora, pues yo insisto en que ahí había un público femenino, un poco a integrarse en el relato, que es lo que hace también el folletín, ¿no? Hace que el lector se emocione, llore cuando los protagonistas sufren y al final con el final feliz, pues se quede satisfecho y feliz, ¿no? Bueno, es un tipo nuevo de literatura, es una literatura un poco, podríamos decir, de consumo, y en ese sentido es mucho más moderna que la antigua literatura clásica. Eso es lo que es interesante. Digamos, en la novela no hubo creaciones tan importantes para la cultura como fue, por ejemplo, la Ilíada o fue la tragedia griega, no. Pero hubo, sin embargo, ese aire nuevo, que es lo que lleva ya luego a la novela moderna. Sin duda. En su extensa trayectoria también le ha interesado y mucho la filosofía. Sí. Cínicos y epicúreos. Por resumir, eso daría para otro programa. Sí. Yo debo decir que siempre he sentido una cierta atracción por algunas figuras y algunos temas un tanto marginales, aunque importantes, pero que no estaban dentro de la línea más oficial y más recomendable, ¿no? Y en ese sentido, frente a la filosofía esta tradicional que va pues desde los presocráticos a Platón y luego a Aristóteles, me ha gustado resaltar la importancia de otras filosofías como eran la epicúrea y la cínica, que esto
también lo han hecho otras personas, otros estudiosos en tiempos modernos, pero yo resalté el papel del epicureísmo mucho antes, ya hace casi 40 años. Escribí sobre Epicuro, luego sobre los cínicos, y bueno, creo que mis libros tuvieron un cierto éxito, y que estaba bien subrayar eso, que la tradición había sido un tanto injusta, la tradición escolar, académica, etcétera, con epicúreos y cínicos, y yo traté un poco de reivindicarlos y hacer ver su modernidad. Una pregunta que le habrán hecho en multitud de ocasiones, no soy nada original, profesor García Gual: ¿por qué leer hoy a los clásicos? Bueno, yo creo que hay que leer a los clásicos hoy un poco a contrapelo de lo que es digamos las lecturas triviales más habituales, porque los clásicos dicen muy bien aspectos del mundo que siguen teniendo su fuerza, y los clásicos son esas historias que están tan bien contadas ahí, esos personajes que están ahí tan bien dibujados, que todavía podemos sentirlos muy cercanos. Es decir, bueno, hay clásicos de todas las culturas, es decir, hay los clásicos, digamos, de la literatura española, como puede ser Don Quijote o el Lazarillo, o los de la literatura inglesa, que están en la historia de Shakespeare, pero los clásicos griegos y latinos tienen una mayor universalidad, porque son más antiguos, y están menos ligados a una lengua o una tradición nacional. Yo creo que son los grandes de siempre. Y a las nuevas generaciones, ¿cómo enlazar con la cultura clásica? Bueno, yo diría que lo que hay que lograr es que de alguna manera se acerquen a ella, porque la cultura clásica, si se enseña bien o se expone bien, es muy atractiva. Uh-huh. Es decir, alguien que lea la Odisea, ¿no?, o que haya visto, bueno, ya sé, es difícil porque ahora se pone muy poco en escena, que haya visto algunas tragedias griegas, como Edipo Rey o Las Bacantes, o que haya leído algún diálogo de Platón como El Banquete, se ve atrapado por ese mundo. Es un mundo además que bueno, tiene muchas continuaciones, muchos ecos en la literatura moderna, en diversas literaturas. Lo que pasa es que yo creo que los planes de estudio, la orientación general, cada vez más ligada a una tecnología de pantallas, audiovisuales, etcétera, ha ido apartando a la gente de ese conocimiento. Por eso yo creo que este mundo antiguo, este mundo clásico, digamos, tiene un atractivo enorme, pero hay que acercarse a él. Y ese es el problema, cómo acercarnos a él. Sí, porque no solamente leer a los clásicos, leer en general, ¿no? El lector está perdiendo, no sé si está perdiendo terreno frente a la pantalla, pero usted ya ha hecho referencia antes, lo que tiene de reivindicar la lectura, porque anima a la crítica y abre horizontes. Exacto, sí, yo sobre eso he insistido ya en entrevistas y en libros, que la crisis actual de las humanidades tiene un trasfondo que es la crisis de la lectura. Es verdad que vivimos en un mundo donde los medios audiovisuales dominan el panorama, digamos, cultural, ¿no? Y luego tenemos esas malas costumbres de la gente joven, de que pasan horas y horas con el móvil y chateando y desde mi punto de vista, perdiendo gran parte de su tiempo en una especie de trivialidad sin resonancia, ¿no? Ese yo creo que es el gran problema con el que se encuentra ahora la educación. ¿Cómo contrarrestar esa tendencia a pasar el tiempo mirando pantallas grandes, pequeñas, etcétera, y alejándose de los libros? Buena reflexión. Yo creo que tiene que haber hueco y camino para la lectura, sin duda, para formar ciudadanos libres, críticos y con horizontes abiertos, sin duda. Sí, yo también creo eso, que bueno, a pesar de todo, pues se siguen publicando muchísimos libros, sí, y se sigue leyendo, pero es una pena que hayan perdido mucho de su prestigio esas lecturas, ¿no? Y yo creo que en eso los últimos planes de estudio en general son lamentables. Esa tendencia a que solo hay que enseñar lo rentable, inmediato, lo de uso así más frecuente,
es una tendencia pésima, porque yo creo, insisto, que el mundo de la cultura seria, de la cultura, tiene un enorme atractivo, pero hay que acercarse a ella, ¿no? Y entonces, si eso no se hace en la juventud, es muy difícil que se haga luego. Sin duda. Y en eso, por ejemplo, yo pienso la enorme influencia que han tenido los buenos maestros de los antiguos bachilleratos o incluso de la escuela y luego de la universidad. Y eso se ha perdido. Vivimos en un mundo demasiado tecnologizado, pero también demasiado trivial, mecanizado y no sé, ya es difícil encontrar esas figuras atractivas. Una última pregunta. ¿Cómo participará en la Real Academia Española? ¿Cuál será su aportación? Bueno, todavía no lo veo muy claro porque he entrado hace muy poco. Entonces, en la Academia hay distintos tipos de trabajo, hay trabajos de conjunto, hay unas sesiones plenarias en que se discuten grandes temas y luego se trabaja en comisiones sobre aspectos de la lengua. Yo estoy de momento en una comisión que se llama de neologismos y sobre todo estoy aprendiendo un poco cómo entran las palabras en el diccionario, etcétera, etcétera, y aportando pues de momento poca cosa, pero alguna sugerencia y poco más. Pero en fin, yo creo que es un trabajo colectivo al que hay que incorporarse. Seguiremos su trayectoria también en la Real Academia Española, profesor García Gual. Bueno, muchas gracias y con el afecto de siempre me alegro de estar en esta casa. Pues muchas gracias por esta conversación. La verdad que es un placer encontrarnos en esta casa que el profesor Carlos García Gual, escritor, crítico, traductor, catedrático emérito de Filología Griega, Premio Nacional de Traducción en 2 ocasiones y además miembro de la Real Academia Española, ha tenido a bien prestarnos su tiempo y estar aquí con nosotros en esta conversación tan provechosa. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Hasta pronto.